personas, ¿no? Van a invadirnos. Bien, yo les pediría, miren, ya estamos terminando este día, ¿no? Algunos veo ya a nivel de acidosis, ¿no? Hay un cambio elevado, pero hay que dar gracias a la doctora, ¿no? Es una clase muy táctica, pero esto es cuestión de que uno va practicando, ¿de acuerdo? Obviamente, jóvenes, y aquí viene un aspecto de 30 segundos para que se relajen un poquito. Los que van a ir a su casa y están apasionados por hallar gases arteriales, ya van viendo que van a trabajar en emergencias, en cuidados intensivos. Los que tienen terror, tienen miedo, bueno, ya, pues, dermatología, psiquiatría. Por ahí va la cosa, uno va descubriendo en el camino algunas cosas. Jóvenes, vamos a hablar del metabolismo del agua y del sodio, y voy a tratar de ser muy puntual porque es una clase, entiendo que relativamente sencilla. Jóvenes, el agua corporal total supone un 60% del peso corporal magro en el hombre y aproximadamente 50% en la mujer. Nuestro mayor porcentaje es de agua, más en los varones que en las mujeres, y el agua corporal total está en dos grandes compartimentos: el líquido intracelular, el 2/3 o el 40%, el líquido extracelular, que es el tercio, es el 20%, y a su vez en el líquido extracelular está el componente intravascular, el 4%, y el intersticial, el 16%. El agua corporal total, que es en promedio un 60%, tiene dos grandes compartimentos: extracelular, un tercio; intracelular, los 2/3. Entonces esto es importante considerar que si tuviéramos que un varón sano de 70 kilos, este tendrá 42 litros de agua en su organismo, correspondiendo en el líquido intracelular unos 28, extracelular unos 14 litros, y en el intravascular, que es el 3.5, que es la cuarta parte, y en el intersticial 10.5 litros. Entonces esta constatación, jóvenes, hace simplemente recordar algo muy básico. El ser humano tiene en su peso corporal casi un 60% de agua corporal. En los recién nacidos es del 75 hasta el 77% del peso corporal total. De ahí que lo dramático que resulta la deshidratación de un recién nacido, de un neonato, de un niño, ¿no? En el adulto promedio de un 60%, y en los adultos mayores el promedio también. Ellos tienen menos agua corporal total. Entonces, recordar este es un dato importante. En los recién nacidos, su peso es muy importante en cuanto a agua, del 75 a 77%, en el adulto promedio 60%, y en adultos mayores disminuye el porcentaje de agua en relación al peso corporal total. Bien, extracelular e intracelular. La composición del líquido extracelular se altera por variaciones. Hay dos fuerzas grandes, la presión oncótica y la presión hidrostática. Cuando un paciente tiene edemas por insuficiencia cardíaca, la presión que está más fuerte es la hidrostática, que hace que pase, ¿no es cierto?, un intravascular intersticial. Pero cuando hay variaciones de la presión oncótica, cuando vemos a un paciente con síndrome nefrótico, edema en los pies, en las piernas, en el abdomen, en el brazo, está en anasarca, ¿por qué se produce el edema? Ya no es por incremento de la presión hidrostática, sino por una disminución de la presión oncótica, porque hay una hipoalbuminemia. La composición del extracelular, cuando hay variaciones en la presión hidrostática, en la presión oncótica, cuando hay cambios en la permeabilidad del endotelio vascular, y el agua en el espacio intracelular se altera por disturbios en la osmolaridad del espacio extracelular y por disturbios en el aporte de requerimiento. Vamos a ver más adelante estos conceptos. La distribución de agua entre los espacios intravascular e intersticial puede verse afectada por cambios en los equilibrios de las fuerzas de Starling, presión hidrostática o presión oncótica. El edema de la insuficiencia cardíaca es por incremento de la presión hidrostática. El edema en la
cirrosis por disminución de la presión glucótica, lo mismo que el síndrome nefrótico, y los edemas inflamatorios son por alteraciones en la permeabilidad. El edema, cuando hay una hipoalbuminemia, cuando hay una presión hidrostática elevada, se genera un incremento del pasaje líquido del intravascular al intersticial, desarrollándose el edema. Tengo poco tiempo, voy a correr para detenerme en aspectos que puedan significar más importantes, ¿no? La regulación renal del agua. El riñón intacto, un riñón funcionante, se adapta a los cambios en el agua corporal, aumentando la excreción o la reabsorción de agua. Este proceso de regulación renal de agua está mediada por la vasopresina, que es una hormona también denominada antidiurética, que permite el movimiento del agua en la nefrona distal. La vasopresina es estimulada por estímulos osmóticos, hiperosmolaridad sérica, y estímulos no osmóticos como hipovolemia. La activación de la vasopresina por hiperosmolaridad o hipovolemia va a significar reducción de la excreción renal de agua. Como nuestra clase es de agua y sodio, el sodio corporal total del 85 al 90% del sodio es extracelular. Constituye el soluto predominante del líquido extracelular. Cationes tenemos sodio, magnesio, calcio, aniones, cloro, bicarbonato, y el principal, ¿no es cierto?, soluto extracelular es el sodio, a diferencia del principal soluto intracelular es el potasio. Nosotros vamos a hablar en esta tarde, en la noche, de agua y de sodio. La composición iónica de los volúmenes de líquido del organismo, el principal, ¿cierto?, soluto a nivel plasmático es el sodio, y a nivel intracelular es el potasio. Este es un concepto muy básico que nos va a ayudar jóvenes como médicos todas. Variaciones del sodio, el valor normal en la sangre es de 135 a 145 miliequivalentes, y desde el punto de vista clínico, los trastornos a nivel del sodio serán hiponatremia si hay un sodio menos de 135, hipernatremia si es más de 145. Hiponatremia por expansión de volumen, problema periférico pulmonar, y la hipernatremia cuando hay contracción o hipovolemia. Hay trastornos hidroelectrolíticos. Cuando hay trastornos a nivel del volumen y hay un déficit, estamos frente a deshidratación. Cuando hay un trastorno de volumen en exceso, estamos frente a edema. Y hablaremos de trastornos de la concentración en relación al sodio cuando hay déficit de hiponatremia y cuando hay exceso de hipernatremia. Homeostasis del medio interno agua y sodio. Y aquí sí ya tenemos que hablar de manera más pausada. Jóvenes, ¿cuál es el concepto de homeostasis? El organismo mantiene una cantidad de agua y electrolito constante entre sus diferentes compartimentos corporales. Para mantener el equilibrio de agua y de sodio, ¿no es cierto?, debe haber un equilibrio entre el ingreso y el egreso. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, el organismo siempre va a tratar de mantener una homeostasis. Siempre hago esta, digamos, mención porque me parece muy práctico para entender la homeostasis. Todos nosotros terminamos, ¿no?, muy bien la mejor promoción de este ciclo, ¿no?, todos con notas bien altas nos vamos a celebrar. Y como al Perú nos gusta la comida, a un chifa, full sal. Jóvenes, ¿qué pasa cuando ya comenzamos a comer con sal? ¿Qué pasa al final? ¿Qué pasa? Cuanto más sal, tu organismo tiene más sal. ¿Qué pasa a nivel de la osmolaridad en la sangre? Comienza a aumentar. ¿Cuál es el principal soluto? El extracelular del sodio. Entonces comienza a subir el sodio. ¿Qué pasa? El organismo dice, oye, no, ya la osmolaridad está muy alta. Para mantener la homeostasis, ¿qué hacemos? Agua. Agua. Comenzamos a tomar. Llegas a tu casa, ¿qué es lo primero? Agua. ¿Cierto? Acá dicen gaseosas. Pero la sed es el principal mecanismo. ¿Por qué? Porque no puedes tener mucho sodio.
¿Qué pasa, jóvenes? Después de una maratón comienza uno a correr, se va a la playa, suda, etc. ¿Qué pasa con la orina? ¿Orinas más o orinas menos? Menos, porque tu organismo trata de mantener la osmolaridad, tienes que mantener el agua, ¿cierto? Entonces, es importante, jóvenes, ver cómo el organismo trata de mantener la homeostasis. La osmolaridad es la concentración de los solutos en una solución. Los principales solutos del líquido extracelular son el sodio y los aniones bicarbonato y cloro. Los principales solutos del intracelular son el potasio y los ésteres de fosfato. Estos solutos son los que proporcionan la osmolaridad efectiva en cada compartimento y hablaremos de osmolaridad en miliosmoles por litro de agua. Doble resaltador esta fórmula, jóvenes, creo que es importante, eso también les va a acompañar. ¿Cómo se calcula la osmolaridad sérica? La fórmula es: se multiplica el sodio sérico por 2 y se suma el valor de la glucosa entre 18 por el nitrógeno ureico entre 2.8. En diversos países se utiliza el nitrógeno ureico, pero en nuestro país muchas veces no nos dan el valor del nitrógeno ureico, sino de la urea. No nos hagamos problema. Hay varios calculadores incluso en internet, pero el nitrógeno ureico es igual a la urea entre 2.1428. Son constantes. Yo hago mi fórmula y mi osmolaridad debe ser entre 2.75 y 2.95 miliosmoles por litro. Si yo hago mi cálculo y tengo una osmolaridad 2.50, es una hipoosmolaridad. Y si tengo por encima de los 2.95, es una hiperosmolaridad. La hipoosmolaridad quiere decir que la sangre está concentrada o está muy diluida. Está muy diluida. Hipoosmolaridad. La hiperosmolaridad será cuando hay una mayor concentración de solutos, por lo tanto, entre comillas, la sangre está más concentrada. Jóvenes, es muy importante entender lo siguiente. Usted puede tomar entre 1 y 1.5 litros de agua. Esta agua va a pasar del extracelular al intracelular, hay un intercambio osmótico. El metabolismo, ¿no es cierto?, de los alimentos y el metabolismo del agua aporta entre 300 a 500 mililitros por día. Y obviamente, a través del metabolismo, en las heces vamos a perder entre 0.100, o sea, litros día, 100 mililitros. Por la sudoración podemos perder también cantidad variable, ¿no? Se puede calcular entre 0.1 litros a 100 mililitros día, dependiendo de la estación de la actividad que hagas. La perspiración insensible, cuanto más respiración se pierde más líquido, y podemos tener un total de pérdidas insensibles por heces, por sudoración, por la respiración insensible entre más o menos medio litro, 500 mililitros. A través del riñón, a nivel de la filtración glomerular, podemos tener una eliminación entre 1 a 1.5 litros de litro. Es importante mantener una homeostasis. Los ingresos son equivalentes a los egresos. Y en este ejemplo sumamente sencillo, usted toma agua. Ahora se nos ha dado la moda de tomar agua, ¿no es cierto? Más agua tomas. ¿Cuántos litros te has tomado? 2 litros. ¿Cuánto vas a adicionar? Teóricamente 2 litros. Entonces, debe haber un equilibrio. ¿Y qué pasaría si no hay ese equilibrio? Tomas agua, ¿y qué va a pasar? Comienzas a tener, si no eliminas adecuadamente, el agua va a comenzar a primero una hipervolemia y luego a hacer edema, ¿cierto? Entonces, es importante, jóvenes, como el organismo. ¿Qué pasa si no se toma agua? No toman agua. Hay damas que no toman agua por diversas razones, ¿no? No hay agua en el mercado, no hay baños para poder eliminar. Entonces, si no tomas agua, ¿qué va a pasar con la diuresis? Disminuye la oliguria. ¿Por qué? Porque el organismo mantiene la homeostasis. ¿A través de qué? De la sed y a través de la acción de la hormona vasopresina.
debe haber un balance entre los ingresos y los egresos. ¿Cuáles son los ingresos? En la ingesta de líquidos o de agua y el agua de oxidación. ¿Cuáles son los egresos? El volumen de orina y las pérdidas insensibles. Heces, sudoración y la perspiración a través de la respiración. Entonces, esto es fundamental, jóvenes, que entendamos que debe haber un balance de agua. El equilibrio hídrico está fundamentalmente regulado por la sed. Por la sed. Si yo me deshidrato, ¿qué es lo primero que mi organismo trata de compensar? Sed. Pero eso falla en los muy niños y en los muy ancianos. Y segundo, la hormona antidiurética o vasopresina. Estos dos mecanismos regulan la relación entre los solutos y el agua. ¿De acuerdo? Conservación del agua. Hagamos este ejemplo del chifa. Hemos comido bastante sal. El sodio aumenta la osmolaridad plasmática. Me va a dar sed. ¿Y qué pasa a nivel de la hormona antidiurética? Tengo más sed, ¿para qué? Para estimular mi organismo que tome más agua. Y la hormona antidiurética, como su nombre dice, antidiuresis, ¿qué va a hacer? ¿Que orine más o orine menos? Menos, porque tengo que ahorrar agua. ¿Para qué? Para tratar de mantener una concentración adecuada, una osmolaridad. ¿Se entiende el ejemplo? ¿No es cierto? Aumenta la ingesta de agua a través de la sed y disminuye la excreción de agua. Retienes el agua, ¿para qué? Para disminuir la osmolaridad, ¿no es cierto? Y mantener las homeostasis. Otro ejemplo. Usted ha ido a la playa, has corrido un montón y llegas a tu casa y ¿qué es lo primero que pides? Agua, limonada, gaseosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si te has deshidratado, aumenta la sed, aumenta también la hormona antidiurética. ¿Para qué? Para retener agua. ¿De acuerdo? Entonces, o pierdo líquido o ingiero mucha sal. Cuando hay incremento de la osmolaridad plasmática o disminución del volumen circulante, se activa la sed, la hormona antidiurética, para retener agua y mantener un equilibrio. ¿Cierto? La orina se va a concentrar. El principal estímulo es la privación hídrica. Yo tendré una orina concentrada cuando tengo deshidratación, cuando hay un incremento de la osmolaridad extra intracelular, por incremento de ingesta de solutos, y cuando la osmolaridad estimula los receptores de las neuronas del núcleo supraóptico y paraventricular, se generan estímulos por el tallo del hipofisial y la hipófisis posterior para liberar ¿qué cosa? La hormona antidiurética, ¿cierto? El otro ejemplo es la excreción de agua. Cuando disminuye la osmolaridad plasmática o aumenta el volumen circulante, he tomado bastante agua. Hoy día he tomado 3 litros de agua. ¿Voy a tener sed? Alguien podría decir, sí tengo sed. Bueno, esta persona tiene que evaluar, hay un trastorno, pero si tú tomas mucha agua y no tienes sed, ¿qué pasa con tu hormona antidiurética? Tienes tanta agua, ¿qué dice el organismo? Que tengo que mantener mi osmolaridad constante, tengo que eliminar. Aumenta la excreción. ¿Para qué? Para incrementar la osmolaridad plasmática, disminuir el volumen circulante y mantener la homeostasis. Entonces yo creo, jóvenes, que es importante entender que la sed y la hormona antidiurética, frente a variaciones de la osmolaridad o la volemia, van a tratar de ¿qué? De compensar. ¿Cómo se llama la palabra donde el organismo resume esa compensación de agua y de solutos? La homeostasis, ¿cierto? Dilución de la orina. Cuando hay un ingreso importante de agua, se elimina más agua, la orina se diluye más. Cuando hay dilución de líquidos corporales, cuando se inhibe la producción de la hormona antidiurética, ¿cierto? Cuando los túbulos productores se vuelven impermeables al agua, hay más pérdida de agua, se diluye más y se producen grandes volúmenes de orina diluida con densidad baja. La sed está mediada por un grupo de neuronas osmosensibles localizadas en la parte ventromedial y anterior del hipotálamo, ¿cierto? La sed se estimula cuando la osmolaridad plasmática está por arriba de, esto puede ser variable más o menos, pero se calcula y se menciona de encima de los 290 miliosmoles sólidos, ¿de acuerdo?
El riñón es el mejor aliado del paciente al manejo inadecuado de líquidos y electrolitos. Es el órgano efector de la respuesta a la pérdida de la homeostasis hidroelectrolítica y a través de la filtración y los mecanismos de reabsorción hace ajustes finos sobre el volumen de agua corporal y la concentración de electrolitos, ¿cierto? Y la hormona antidiurético vasopresina controla la reabsorción de agua en los túbulos, regula el balance electrolítico de líquidos, aumenta la permeabilidad de las células en los túbulos distales y en los conductos colectores y antidiurética disminuye la formación de pólipos. Aquí están los núcleos, hipotálamo, hipófisis posterior y a través de los hormonoreceptores se produce la liberación de la hormona que actúa resolviendo agua la función terminal de la nefrona y es la única hormona que participa de manera directa en la regulación de la polaridad de los líquidos jóvenes, y en la aplicación clínica siempre van a hablar esta palabrita, balance. Vean los pacientes, en sus casos clínicos, en los supervisores que demuestren un balance. El paciente debe tener un paciente eubolémico, entre comillas, normal, debe tener un balance negativo. Lo que ingiere debe eliminarse. ¿De acuerdo? Un paciente deshidratado, ¿lo pones en balance positivo o negativo? Un deshidratado. Balance positivo, tiene que darle más líquido. Y un paciente edematoso, ¿lo pongo en balance positivo o negativo? Si está edematoso, tengo que restringir el líquido, tendría que ponerlo en balance negativo. Entonces, es importante, jóvenes, ¿no?, hacer el balance de los pacientes, en la cual tiene que haber un equilibrio entre los ingresos y los egresos. ¿De acuerdo? Tengo que correr, jóvenes, porque es una clase un poco grande. Paciente eubolémico, bolemia normal. La bolemia es el volumen total de sangre. El volumen es aproximadamente el 8% del peso corporal total. Hay un cálculo muy grueso que, si tú calculas tu peso, al que tiene 70 kilos, por 7 tendremos 4 litros 900, si tiene 60 kilos, 6 por 7, 4 litros 200 aproximadamente. Y la bolemia se regula también por la sed, la vasopresina y también la aldosterona, que es una hormona que incrementa el sodio. Si hablamos de bolemia, hay dos trastornos importantes, la hipovolemia y la hipervolemia. El paciente eubolémico mantiene, o sea, la homeostasis a través de la ingesta o administración de líquidos y electrolitos, mediante que el acceso libre a alimentos y bebidas que puedan proporcionar su requerimiento. En el verano, consumo de líquidos es más importante. ¿Por qué? No por una estrategia de marketing, es por una necesidad. Hace más calor, sudas más, tienes mayor perspiración, estamos con el tiempo ya, faltan 10 minutos. Se mantiene la homeostasis. Es necesaria la administración de líquidos y electrolitos para sustituir las pérdidas fisiológicas por sudor, perspiración insensible, orina y tracto digestivo. El paciente eubolémico, jóvenes, imagínense, todos son eubolémicos, buen estado de hidratación, mucosas húmedas, la piel no está reseca, tiene una diuresis normal, 1000, 1500, no tiene edemas, no tiene ascitis, la presión arterial está estable, no hay taquicardia, no hay polipia y su temperatura está normal. Dígame. Claro, sí, vamos a tratar de que sea 10 minutos, ¿verdad? A ver, trataremos de ver eso, ¿ya? No, de todas maneras, aquí hay un tema de respeto mutuo, ¿no? Si yo agarro y me hasta las 8, vamos a ver si el delegado negocio en 15 minutos. Pero tranquilo, chicos, no se preocupen. Este es el eubolémico. Está en buen estado de hidratación, le brillan los ojos, tiene la boca húmeda, la piel no está, no tiene hipertensión, no tiene taquicardia, no tiene polipia, temperatura normal. Para mantener un balance neutro debemos considerar de la suma de cada uno de los componentes de las pérdidas.
Se concluye que la cantidad mínima necesaria para mantener una homeostasis es de 1.400 mililitros o 60 mililitros por hora. Y se recomienda a sus pacientes que entre todos sus alimentos idealmente debieran usar mínimo 1,5 litros de líquidos. ¿De acuerdo? Balance de electrolitos. Es habitual proporcionar en un día entre 75 y 175 equivalentes de sodio. Una dieta de 4 gramos de sodio proporciona los 172 equivalentes de sodio al día. Y si la función es normal, para mantener un balance de electrolitos, además de los 75 a 175 equivalentes de sodio que proporcionamos con una dieta de 4 gramos, debe incluir entre 20 y 60 equivalentes de potasio. También debe administrarse glucosa entre 100 y 150 gramos al día para reemplazar el catabolismo proteico y prevenir la cetosis. De ahí, cuando el paciente está gravemente enfermo, que se les pone una dextrosa, 1 litro, 2 litros, ¿no? Con sus 175 miliequivalentes de sodio, sus 60 miliequivalentes de potasio y sus 100 a 150 gramos de líquidos. Entonces, eso es importante. Lo fundamental, jóvenes, es mantener el balance. Para el paciente hipovolémico, la hipovolemia se suele deber a un déficit del contenido de agua y del sodio. La hipovolemia puede ser el resultado de pérdidas renales, una gran poliuria por hipovolemia, o extrarrenales, náuseas, vómitos, diarreas, fístulas de agua y de sodio a partir de líquidos. También las pérdidas de agua sola pueden producir hipovolemia. Causas de hipovolemia: la pérdida extrarrenal, tubo digestivo, vómito, diarrea, afección nasogástrica, drenaje, fístulas. Las hemorragias producen hipovolemia. Acumulación de líquidos en el tercer espacio en enfermedades graves. Pérdida respiratoria, el cuadro que cursan con político, las pérdidas cutáneas de los pacientes quemados tienen una gran pérdida de líquidos. Todo lo que sea pérdida digestiva, hemorragias, acumulación de líquidos en el tercer espacio, pérdidas respiratorias cutáneas importantes que producirán la hipovolemia. El efecto de los diuréticos, las nefropatías perdedoras de sal, la deficiencia de mineralocorticoides, la fase resolutiva de una enfermedad renal obstructiva nos puede producir una gran poliuria y producir hipovolemia. ¿De acuerdo? La hipovolemia es sinónimo de deshidratación. El paciente hipovolémico está deshidratado por pérdidas digestivas, urinarias, lérgicas, tercer espacio, falta de ingesta o reposición inadecuada. ¿Cierto? Jóvenes, creo que esto es ya un repaso. El paciente con hipovolemia tiene sed, está asténico, tiene debilidad, calambres musculares, hipotensión ortostática que le produce mareo. Puede llegar hasta el síncope o come en estado de hipovolemia grave. El paciente tendrá presión arterial baja, hipertensión, taquicardia, prostatismo, piel seca, no hay sudor, disminución de la frecuencia de la piel, sequedad de la mucosa, globo ocular hundido, fontanela hundida, poliguria o trastorno sensorial. La fontanela es el caso de los niños, ¿no es cierto? Y lo importante, jóvenes, es que usted tiene la capacidad clínica de hacer el diagnóstico de un paciente hipovolémico y de un paciente deshidratado. A menudo la hipovolemia de grado leve no se detecta por medios clínicos, mientras que las pérdidas de líquidos mayores pueden inducir poliguria, cambio en el estado mental, hipotensión y shock hipovolémico. Entonces, creo que aquí no hay mayor cosa. Uno evaluará los signos vitales. El hipovolémico tiene hipotensión, taquicardia, está en mal estado general, deshidratado, ha bajado de peso, el balance hídrico suele ser negativo, y uno evaluará si la hipovolemia viene acompañada de trastornos de electrolitos, de elevación de urea, creatinina por concentración de insuficiencia renal, y muchas veces el hematocrito y la albúmina se pueden elevar transitoriamente por hemoconcentración. Generalmente un paciente hipovolémico tiene un sodio en orina bajo. ¿Por qué? Porque el organismo trata de retener líquido, trata de ahorrar sodio. La excreción fraccional de sodio es menor al 1%. El clorregolino es menor de líquidos equivalentes. El hematocrito y la albúmina pueden incrementarse por hemoconcentración
concentración, y la urea y la creatinina también pueden elevarse por hemoconcentración y luego por falla renal. Creo que esto no es mayor novedad para ustedes. El paciente hipervolémico, este es el paciente que tiene una mayor volemia. La hipervolemia suele deberse a un exceso en el contenido de agua y sodio de líquidos extracelulares. Manifestaciones clínicas son por el exceso de agua y sodio, ¿cierto? Se da por mecanismos fisiopatológicos que generan retención de agua y sodio. El aumento del volumen extracelular se puede dar por una función renal anormal, administración excesiva de líquidos, desplazamiento del líquido intersticial hacia el plasma. La hipervolemia puede darse por una insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética o terapia con líquidos intravenosos inadecuados. El paciente que tiene hipervolemia, los signos no se manifiestan hasta que se produce una retención de 3 o 4 litros. Jóvenes, ¿se acuerdan de ese gran seminario que dictaron de edemas? El signo de, ¿cómo se llama? Se da cuando el paciente tiene llantos acumulados varios litros, ¿cierto? ¿Qué es la evaluación más precoz para la hipervolemia? ¿El edema o el peso? Eso. Por eso que el cirrótico, el nefrótico, hay que pesarlo, ¿cierto? La hipervolemia. Los signos manifiestos no se observan hasta que se produce una retención de 3 a 4 litros, ¿cierto? Y entre los síntomas pueden incluirse edemas, distensión abdominal por asitis y vista. Entonces, un paciente con hipervolemia tiene pues intoxicación pulmonar, congestión pulmonar, derrame pleural, hepatomegalia, asitis, edemementos inferiores a la sangre. Un paciente con insuficiencia cardíaca tiene esto, un paciente con síndrome nefrótico puede tener la anasarca, los edemas, la asitis, un paciente con cirrosis puede tener todo ello, pacientes con hipervolemia. Hipervolemia igual a edemas, incremento de peso, ¿cierto? Generalmente no son necesarios análisis de laboratorio. La hipervolemia es un diagnóstico clínico y en la hipervolemia la concentración de sodio puede ser baja, que refleja la retención renal de sodio. Radiografía para ver la confusión, ecografías para ver la citis, tomografías para ver también el tercer espacio, para evidenciar, congestión pulmonar, derrames pleurales y asitis. Trastornos del sodio: hiponatremia menos de 135, hipernatremia más de 145. Entonces ya ustedes van a su casa y se luce de hipernatremia. ¿Qué es el título de hipernatremia? Sodio más de 145 miliequivalentes. Por algo hay que empezar, ¿cierto? Por algo hay que empezar. Hiponatremia. Ella aprendió a hacer un diagnóstico de hiponatremia. ¿Qué es hiponatremia? Sodio menos de 135 miliequivalentes. Cualquier proceso que genere pérdida del sodio o expande el volumen puede ser causa de hiponatremia. O pierdo el sodio o lo diluyo. Esto sí, jóvenes, por favor, doble resaltador. Las causas de hiponatremia pueden darse en pacientes euvolémicos, hipovolémicos o hipervolémicos. ¿Quién es el paciente hipervolémico? El que tiene edemas. Puedo encontrar hiponatremia en la insuficiencia cardíaca, en la cirrosis y en la nefrosis. Esto es una hiponatremia dilucional. Puedo encontrar hiponatremia en el paciente euvolémico, la polidipsia psicógena. No tiene trastorno de la osmolaridad, pero este paciente toma agua confusivamente, diluye su líquido. No entra intravascular, polidipsia psicógena, hipotiroidismo. El paciente puede tener, no está deshidratado, está euvolémico, pero tiene sodio bajo, hipotiroidismo. Cuando hay administración inadecuada de agua o el síndrome de secreción inapropiada de hormona. ¿De acuerdo? Si ya usted, caramba, aprendió segundo el diagnóstico. Hiponatremia, euvolémica, hipovolémica. La hipovolémica es cuando hay uso de diuréticos, pérdida de líquido renal, déficit de aldosterona, disfunción tubular renal, vómito y diarrea o tercer espacio.
Creo que es importante, joven, que usted vea al paciente, le hace sus electrólitos y menos de 135 hay una hipovolémica. La hipervolémica es muy fácil de distinguir. Hiponatremia hipervolémica y la insuficiencia cardíaca, cirrosis y necrosis. Ahí hay una hemodilución por hipervolémica. La eupovolémica, no hay pérdidas por iridia psicógena, hipotiroidismo, administración inadecuada de agua o cicato. Secreción inapropiada de no utilidad. Y la hiponatremia es hipovolémica en el uso de diuréticos, de aldosterona, disfunción tubular renal, vómito, diarrea, hipoxia, espacio. Esto es importante entender, jóvenes, que no todo lo que se ve es cierto. Puede haber una pseudohiponatremia, puede haber un sodio bajo, como osmolaridad plasmática normal, cuando el paciente tiene un alto contenido de proteínas plasmáticas, un paciente con mieloma múltiple, o lípidos, un paciente con hiperlipidemia severa, hiperlipidemia. Los pacientes con sodio bajo y alto contenido de proteínas plasmáticas y lípidos pueden tener una pseudohiponatremia, en la cual se expande la porción no acuosa de la muestra de plasma, induciendo un informe error de sodio. Tienes un paciente normal con hiperproteinemia o hiperlipidemia y el sodio bajo es una pseudohiponatremia. O también, cuando hay sodio bajo con osmolaridad plasmática elevada, los pacientes con hiperglicemia, por cada elevación de 100 miligramos de cilindro de glucosa en el plasma, el sodio plasmático disminuye de 2.6 a 2.4. Y cuando el paciente al cual le han hecho una resección transuretral, le ponen una sonda y le producen irrigación vesical con glicina, mannitol o sorbitol, se pueden absorber los solutos al espacio extracelular, se jala agua y se diluye el sodio. Entonces son hiperproteinemia, hiperlipidemia, hiperglicemia o irrigación vesical, generalmente con mannitol, pueden darte contenido de sodio bajo, pero que no son reales, sino se trata de pseudohiponatremia. Secreción inapropiada de hormona antidiurética nos da una hiponatremia de qué tipo? En el paciente euvolémico, hipovolémico o hipervolémico. Es una hiponatremia euvolémica. Se produce por la activación de los mecanismos de conservación del agua en ausencia de estímulos múltiples. Pacientes con meningitis, con encefalitis, con accidente cerebrovascular, con traumatismo encefalocraniano, enfermedades pulmonares, tumores malignos que producen hormona antidiurética tópica, uso de fármacos antidepresivos, narcóticos, antipsicóticos. Estos pacientes pueden tener hiponatremia. Y la causa es, está hipervolémico, está euvolémico. Si es un paciente euvolémico, usted buscará, ¿no es cierto?, explicar esa hiponatremia por una elevación de la actividad de la vasopresina, ¿no es cierto? Entonces, ese es el detalle. Estamos más o menos claros en eso. Un paciente euvolémico que tiene sodio bajo. Y si sospechamos secreción inapropiada de hormona antidiurética, la hormona antidiurética se activa en ausencia de estímulos hormonales. El paciente no tiene un sodio elevado, el paciente no tiene, ¿no es cierto?, una hipovolemia, pero se ha activado la hormona antidiurética. Jala más agua, diluye y baja el sodio. ¿De acuerdo? Las características clínicas de la hiponatremia se relacionan con el trasvase osmótico del agua intracelular que induce edema cerebral. Los síntomas son neurológicos. ¿Cómo sé que el paciente tiene? Hay hiponatremias leves que no dan ninguna manifestación. Sobre todo las hiponatremias agudas van a dar trastornos neurológicos. La gravedad depende de la velocidad con que se instaura y la severidad de la caída del sodio en el plasma. Esta tablita es bien importante, no para el examen, sino para el conocimiento. La hiponatremia aguda es la que se da dentro de los 2 días primeros. Si yo tengo un paciente con sodio 125, es muy probable que me dé náuseas, malestar general. Esas son dolencias. Si el sodio es menos de 125, cefalea, letargo, confusión o mutilación. Sodio 115, estupor, confusión y psicótica. Todo paciente que tiene una encefalopatía, ¿qué es lo primerito que pensamos?
metabólica, sodio, hay que buscar que tenga una hiponatremia severa. 125 náusea malestar, menos de 125 cefalea de confusión, dominación menor de 115, soporte de inspiración. La hiponatremia crónica que se ve más en 3 días se produce en mecanismos adaptativos que defienden el volumen celular y tienden a minimizar el aumento del volumen de líquido celular y los síntomas son mucho más atenuados. La causa subyacente de la hiponatremia suele establecerse a través de una anamnesis. El paciente es cardíaco, es cirrótico, su hiponatremia será pues hipervolémica, disfuncional. Si el paciente usa diuréticos, tiene pérdida de autosensibilidad, diremos que es un paciente hipovolémico con pérdida de sodio. Pero si es euvolémico y tiene una meningitis, un TEC, un medicamento, un inhibidor de la captación de serotonina, o tiene un tumor pulmonar, tú podrás decir, sospecho que tiene una hiponatremia en un paciente euvolémico. Totales antecedentes podrían ser cierto un CIJAT, si es que hay un tumor pulmonar, un TEC o una administración de determinado medicamento. La osmolaridad plasmática es baja, 265. Hiponatremia euvolémica con osmolaridad plasmática baja, síndrome de secreción apropiada. La osmolaridad en la orina disminuida tiene menos de 100 milimoles con densidad menor a 1003 y el sodio en la orina, por cierto, es menor a 10 mililitros. Hipernatremia, ya usted es experto en el diagnóstico, sodio más de 145 miliequivalentes y representa un estado de hiperosmolaridad. La hipernatremia implica depresión intracelular del volumen. Esto también es muy importante. Esta tablita sí repásela. ¿Por qué puedo tener hipernatremia, sodio alto? Ingesta excesiva de sodio, tabletas de sal, administración de suero salino hipertónico o bicarbonato de sodio. Hay muchos adultos mayores que por hipotensión le dan tabletitas de sal, pero si se pasa, puede tener hipernatremia. O le puedes, en vez de hidratarlo con soluciones normotónicas, le das soluciones hipertónicas. Exceso de administración de salino hipertónico o bicarbonato de sodio. Puedes hacer una hipernatremia por ingesta excesiva o puede haber una hipernatremia por concentración, menos ingesta de o aporte de agua. Pacientes ancianos que tienen trastornos de la sed o que no acceden al agua, el paciente está echadito, grita, no quiero mi comida, nadie le dan el agua, entonces se va deshidratando y va a subir su sodio por reducción de la ingesta hídrica. Y puede haber también hipernatremia por pérdida de agua. En las diarreas osmóticas, en los vómitos, en la sudoración profusa, en la diuresis osmótica y en una enfermedad interesante que es la diabetes extrema. Que repasen por separado. La secreción inapropiada que te da una hiponatremia euvolémica. La diabetes insípida que te da una hipernatremia con polipia. Entonces no se olviden de eso. Las manifestaciones clínicas, la hipernatremia provoca contracción de las células del cerebro cuando se traspasa el agua para tener la elevación de la hiponatremia. La hiponatremia te da signos neurológicos, la hipernatremia también. Alteración del estado mental, debilidad, irritabilidad neuromuscular, deficiencia neurológica focales, convulsiones psicóticas. Tanto la hiponatremia como la hipernatremia te van a dar ¿qué? Síntomas neurológicos que dependen de la célula. Diabetes insípida puede ser central cuando hay una deficiencia de la producción de la vasopresina por destrucción de la neurohipófisis. Traumatismos en neurocirugía se ve mucho. Enfermedad granulomatosa, neoplasias, accidentes cerebrovasculares. Y puede ser nefrogénico, periférica cuando hay resistencia de los receptores a la acción de la vasopresina. Jóvenes, si están despiertos, en la diabetes insípida, ¿hay poliuria o hay oliguria? ¿Qué hay? ¿Poliuria o oliguria? Poliuria, ¿cierto? Entonces, ¿qué cosa hay? Una hipernatremia con poliuria. Y les voy a contar una anécdota. Yo pasaba visita en un servicio cuando un día de repente el paciente gritaba, quiero agua, sed, gritaba. Entonces decía, ¿dónde están?
Agua, quiero agua. Entonces, ¿cuál es un primer mandamiento? Dar de beber al Señor. El Señor agarró, cogió el agua y se mató. El Señor se había tomado 3 litros, pero así al hilo, ¿cierto? Acuérdense cuando están en su resaca de vino. Ahí hay otro fenómeno. Jóvenes, este paciente tenía una diabetes insípida. Tenía unas poliurias, tú veías el balance de 4, 5, 6 litros. Con razón el Señor tenía un hipernatremia, poliuria y tenía una diabetes insípida. Logramos gozar, ¿no es cierto? La hormona antidiurética tenía deficiencia de vasopresina por un problema a nivel de diabetes. En la diabetes insípida central y nepogénica, el paciente presenta intensa sed y poliuria como manifestación saltante. En general, los síntomas de hipovolemia y difusión neurológica no se presentan en el paciente que se tiene una anomalía en el crecimiento de la sed. Respuesta normal frente a hipernatremia es un pequeño volumen de orina concentrada. El organismo trata de ahorrar agua para diluir esa hipernatremia. Este cuadrito es interesante, jóvenes. Cuando una osmolaridad de la orina es menor de 800 milimosmoles litro, porque la osmolaridad de la orina es más de 800, ojo, doble resaltador, si la osmolaridad de la orina es menor de 800 ya sugiere defecto de la conservación renal. Osmolaridad de orina menos de 300, diabetes insípida. No concentra la orina en una poliuria diluida. Esto acá. Si yo les presento un caso clínico de un paciente que tiene un problema neurológico, que tiene una gran poliuria, una gran polidipsia, que tiene una orina muy diluida, menos de 300 milimosmoles litro, usted podrá pensar que tiene una diabetes. No hay una adecuada producción de la hormona antidiurética. Y si no hay antidiurética, ¿qué pasa con la diabetes? Ya no hay reabsorción a nivel tubular del agua, entonces tiene una enorme poliuria. Esa orina será diluida o concentrada. Diluida, no hay posibilidad de concentración, por eso que un menor de 300 mililitros. Se puede hacer una prueba de vasopresina y administramos análogos de la vasopresina y aumentará la osmolaridad de la orina en un 50% luego de la restricción hídrica en el paciente con diabetes insípida cerebral. Este es un paciente de 82 años, tabaquismo y hipertensión, hace 3 días intolerancia digestiva, vómitos y diarrea. En las 24 horas, 6 deposiciones, tendencia al sueño de desorientación. Al momento de su ingreso, somnoliento oligúrico, obedece órdenes y presenta severidad nerviosa. Presión, hipotensión, RR 60, 110 de pulso, urea 122, glicemia 100, sodio 155. Aquí hay un diagnóstico, tiene una hipernatremia, ¿no es cierto? Y tiene una creatinina elevada. Es un hombre que se ha deshidratado de su insuficiencia renal y una hipernatremia de tipo hipovolémico por pérdida, ¿no es cierto? La osmolaridad plasmática, cuando la calculen en casa, es de 337, ese sodio elevado, y tienen pérdida digestiva, oliguria, trastornos en sodio, hipotensión, taquicardia, hipernatremia, hiperosmolaridad y sodio elevado. Hay una severa deshidratación y un síndrome hiperosmolar por hipernatremia. Y en este otro casito muy sencillo es una mujer de 36 años con EPOC en tratamiento con salbutamol de clorotazol, hemorragia digestiva y síndrome depresivo, toma sertralina. Acá la cosa está más interesante, tiene algo de pulmonar, tiene algo de medicamentos. Es remitida por su médico porque presenta desorientación, agitación psicomotriz y dificultad para el habla, trastorno neurológico. Había presentado náuseas que se dieron espontáneamente. Sodio 120. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema. ¿Cuál es el nivel de sodio normal, jóvenes? No les digo que es la mejor solución. Potasio normal, osmolaridad 255, osmolaridad, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética secundario al uso de la septa. Entonces,
poco a poco, jóvenes, vamos a tener que ir aprendiendo. Y acá sí, con esto nos despedimos. No olvidar que la cantidad de agua y electrolitos entre los diferentes compartimentos debe mantenerse en equilibrio. Debe haber una homeostasis. Si usted ha aprendido que hay homeostasis, hemos ganado el IPER. La osmolaridad sérica es 2 sodio más glucosa entre 18 sobre mercurio ureico entre 2.8 igual a entre 2.75 y 2.95 mililitros. La regulación del equilibrio hídrico está dada por la sed y los buenos fluidos. ¿Cómo conservo agua concentrando la orina? Más sed, ¿no es cierto? Más hormona antidiurética, concentro la orina. Si yo tengo exceso de agua, baja la sed, disminuye la producción de hormona antidiurética y la orina se dilata. En una hipovolemia hay taquicardia, hipotensión volúmica. En una hipervolemia hay hipertensión venosa, aumento del gasto cardíaco, edema pulmón, edema periférico, conducción de edema cerebral. Recuerden la hiponatremia, menos de 135, si es euvolémica, hipovolémica o hipervolémica. La CIJAT es una hiponatremia euvolémica y en la hipernatremia es más de 145. Recuerden estas 3 categorías: pérdida de agua, reducción de ingesta hídrica o excesiva ingesta de sodio. Es interesante la diabetes insípida como hipernatremia por pérdida de agua. ¿Por qué? Porque aquí hay un deterioro de la producción o en los receptores periféricos para la acción de la hormona antidiurética. Hablaremos de hiponatremia cuando hay hiperlipidemia, hiperproteinemia, hiperglicemia o una administración con sonda de mannitol total. Un CIJAT es una hiponatremia en un paciente eupovolémico con hiposmolaridad. Y en una diabetes insípida hay una hipernatremia en un paciente con una poliuria y una orina muy bien. Chicos, muchas gracias y bienvenidos.